Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra. Mi nombre es Hamlet Fernández y soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En el vídeo de esta semana les voy a estar hablando de una instalación del artista cubano Joan Capote. Y seleccioné esta obra por dos motivos. Primero, para hablar del género instalación, que es uno de los procedimientos del arte contemporáneo, de las prácticas artísticas posmodernas. Y recuerden que en mi libro Estética Violada, teoría de la recepción de las prácticas artísticas posmodernas, yo desarrollo una serie de categorías teóricas que nos ayudan a comprender cómo se da el proceso de comprensión del arte contemporáneo. Y el procedimiento de la instalación o el instalacionismo es desde los años 60 del siglo XX uno de los procedimientos creativos más utilizados por los artistas, porque la instalación, el procedimiento instalativo, la instalación, permite crear obras de arte con cualquier tipo de materialidad. Entonces, en este sentido, la creación en el campo de las artes visuales o de las artes plásticas, como se le decía tradicionalmente, dejó de ser o dejó de estar reducida única y exclusivamente al lenguaje visual. El artista que pinta o que dibuja o que esculpe, que hace una escultura o que hace fotografía. Hoy los artistas, muchos artistas, desde 1960 para acá, construyen obras de arte con objetos, con materialidad diversa. Y aquí estamos hablando de cualquier tipo de materialidad. Usted se puede encontrar una instalación en una galería de arte, en un museo, construida con cualquier tipo de material. Y si ustedes están observando ya aquí la obra, esta instalación Joan Capote la construye con algo muy específico, algo muy peculiar. ¿Saben? Los estetoscopios son el instrumento que utilizan los médicos para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano, el corazón, los pulmones, sobre todo esos dos órganos, el corazón y los pulmones. Entonces es un utensilio, una herramienta de trabajo muy utilizada en la medicina. Y Joan Capote utiliza ese utensilio, esa herramienta, los estetoscopios, para construir su instalación, esa estructura objetual que están viendo ahí en la sala de la galería. Entonces, es muy interesante explicar desde el punto de vista de cómo funciona la creación artística contemporánea, cómo un artista es capaz de crear una obra de arte con un objeto que no tiene nada que ver con el arte, o estetoscopio, un utensilio, una herramienta utilizada en el campo de la medicina por los médicos. Pero el arte tiene la capacidad, el arte contemporáneo tiene la capacidad de hacer entrar en el terreno de la creación a cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de materialidad. Entonces, vamos a ver cuando profundicemos en la interpretación de la obra, cómo esta herramienta, el estetoscopio, se vuelve esencial para la finalidad conceptual que el artista le quiso dar a esta propuesta creativa. Y en un segundo objetivo que yo tengo con el análisis de esta obra es la cuestión conceptual, es decir, cómo una obra de arte es capaz de representar un concepto teórico. Esto es algo que a mí me fascina. Yo siempre busco obras de arte que de alguna manera representen conceptos o ideas teóricas complejas, porque a veces se tiene una idea muy ingenua del arte, que el arte es solo belleza, que el arte es solo placer sensorial, que el arte es un pasatiempo, que el arte es un entretenimiento. No, nada de eso. El arte ni es solo belleza, ni es solo placer sensorial, ni es ni mucho menos. El arte se puede considerar como un mero entretenimiento. El arte es una forma de conocimiento. El arte es una forma de reconocimiento. El arte es un tipo de práctica humana que genera comprensión sobre el mundo humano, fundamentalmente, sobre los fenómenos
que existen en el mundo humano. Y esta obra es un ejemplo clásico de cómo una obra de arte es capaz de representar un concepto teórico. ¿Y cuál es ese concepto teórico? Bueno, el concepto teórico ya está enunciado en el título de la obra. Joan Capote le tituló esta obra acerca de la democracia. Realmente él coloca feedback en inglés, que quiere decir retroalimentación o lo que regresa o lo que tiene un retorno, feedback, y entre paréntesis acerca de la democracia. De manera que ese es el concepto, acerca de la democracia. Entonces, mis amigos, como siempre les digo, vamos a hacer una descripción de la obra, vamos a hacer un reconocimiento visual de la obra, cómo la obra está estructurada, cuál es el plano denotativo de la obra, el contexto de notación de la obra, y después entonces pasamos a explicar por qué la obra es una representación estética, metafórica, genial del concepto de democracia. Como ustedes están viendo en pantalla, y ya yo les decía, el artista construye la instalación con estetoscopio. Y con esos estetoscopios, que son esos cables, todo el mundo sabe lo que es un estetoscopio, ya fue reconocido por un médico con un estetoscopio. Y con esos estetoscopios que se componen de esa especie de cable de goma, ¿verdad? Él construyó una gran red, una telaraña, una red, un rizoma. Construyó también un podio, como ustedes están viendo ahí, un podio cuadrado. Encima del podio un pie de micrófono, la base de un micrófono, pero en el pie del micrófono él no colocó un micrófono, sino que colocó los audífonos de un estetoscopio. Entonces la obra también era interactiva, Nosotros podíamos llegar, subir al podio, colocarnos los audífonos, ¿verdad? Y cuando nos colocábamos los audífonos, escuchábamos un sonido. Y ese sonido era algo parecido al sonido del corazón, al bombeo del corazón. Estoy describiendo la obra en esos términos porque yo tuve la oportunidad de ver la obra, de interactuar con la obra. Esta obra se expuso en Galería Habana a finales del año 2011 o comienzo del 2012. Fue una exposición en conjunto que hicieron Iván y Joan Capote, que son dos hermanos. Y yo subí al podio, me coloqué los audífonos y escuché. Y era una sensación extraordinaria porque como el sonido reproducía el latido del corazón, uno tenía la sensación de conectarse con esa estructura, de conectarse con esa red compuesta por los estetoscopios. Y aquí es donde está esa dimensión sensorial de conectarse con la obra por medio del sonido, se convierte en una metáfora extraordinaria. Y aquí es donde vamos entonces a interpretar la obra en el sentido de cómo ella representa el concepto de democracia. Bueno, evidentemente esa red se convierte en una metáfora de la sociedad, ¿verdad? La red, el rizoma, es una representación metafórica de la sociedad que está en el plano horizontal. Y en el plano vertical, ¿qué está? Bueno, en el plano vertical está la dimensión del poder, que es la persona que sube al poder, que ocupa un cargo determinado, que ocupa una responsabilidad determinada, que la hace estar ligeramente por encima de ese plano horizontal que ocupamos todos en la sociedad. Es decir, quien ocupa un espacio de poder en la sociedad, por lo general tiene el privilegio de usar la palabra, de proyectar su palabra sobre la masa, sobre el pueblo, sobre la sociedad. Y para eso se utilizan micrófonos, medios de comunicación masiva. Quien ocupa el lugar del poder hace uso de la palabra y proyecta su discurso sobre la masa. Pero en esta obra ocurre lo contrario.
En esta obra, quien llega al podio y sube al podio y ocupa el lugar vertical del poder, no tiene la posibilidad de hablar sobre la masa, no tiene la posibilidad de proyectar su discurso sobre la masa. Ocurre lo contrario. Quien sube al podio tiene que conectarse con la masa y tiene que escuchar la masa. Tiene que escuchar el sonido que viene de la sociedad. Tiene que escuchar el sentir de la sociedad, el sentimiento de la sociedad, el latido de la sociedad. En última instancia, el corazón de la sociedad, lo más profundo que late dentro de la sociedad. Eso es lo que nos está diciendo esta obra. ¿Y por qué eso es una representación metafórica genial del concepto de democracia? Bueno, para eso, primero les voy a mostrar una fotografía de época para que ustedes vean la diferencia, y después entonces vamos a ver cuáles son las características esenciales, básicas del concepto de democracia. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis comparativo con esta fotografía de época de los años 60, el momento de gloria de la Revolución Cubana, y vamos a hacer una comparación de las dos imágenes y del sentido que proyectan las dos imágenes para ver las diferencias en términos conceptuales. Bueno, si hacemos aquí, todo el que es cubano sabe que lo que está aconteciendo es una gran manifestación popular en la Plaza de la Revolución, ¿verdad? Miles de personas reunidas en la Plaza de la Revolución. Aquí ustedes pueden ver la propaganda política de la época. Al centro de la imagen está el podio y Fidel Castro ocupando el lugar del poder, el espacio del poder, y haciendo uso de ¿qué? Haciendo uso de los micrófonos, proyectando su palabra y proyectando su discurso sobre la masa. Y aquí detrás tenemos a las personas que ocupan el lugar de la presidencia. En el sentido tradicional del poder, no democrático o falsamente democrático o hipócritamente democrático, quien ocupa el lugar del poder lo que hace es monologar sobre la sociedad, ejercer su discurso, su palabra, o imponer su discurso y su palabra sobre la sociedad. Y no hay un feedback. En un contexto como ese no existe un feedback. Es muy difícil. A eso en Cuba se le llamó democracia popular. Es un eufemismo. En ese tipo de contexto no existe el feedback. No hay cómo escuchar lo que la masa está hablando, lo que el pueblo está hablando, lo que la sociedad está hablando, porque la estructura del poder, la lógica del poder está concebida para ser unidireccional, del plano vertical para la dimensión horizontal. Quien ocupa el lugar del poder lo que hace es monologar, discursar y en última instancia imponer su visión de mundo, su criterio, o intentar convencer o adoctrinar a la sociedad. Todos los cubanos sabemos las consecuencias de esa lógica de poder vertical, autoritaria, que impone su voluntad sobre el pueblo. Entonces, finalmente, regresando a la instalación de Joan Capote, vamos a ver cómo ella es una metáfora genial del concepto de democracia. Democracia significa, en esencia, gobierno del pueblo, porque el origen etimológico de la palabra democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, autoridad. Entonces, democracia, el sentido original o originario de la palabra democracia es gobierno del pueblo. ¿Y por qué gobierno del pueblo? Porque el pueblo es el soberano. El poder real reside en el pueblo. En una democracia, el lugar del poder es un lugar vacío. El lugar del poder es un lugar vacío y es ocupado de manera temporal.
de manera circunstancial. Las personas que ocupan cargos en la estructura del Estado en una democracia lo ocupan por un tiempo determinado, por 4 años, por 5 años, según sea el mandato en cada país. Si vamos ahora a la instalación de Joan Capote, vemos que la obra representa de manera genial esos conceptos básicos de la democracia, de manera genial. El verdadero poder está en el plano horizontal, no en el plano vertical. ¿Por qué? Porque en el plano vertical no hay micrófono. En el plano vertical no hay micrófono. Lo que hay en el plano vertical son audífonos. Para que la persona que ocupa el espacio del poder, el espacio vertical del poder, por un tiempo determinado, esté obligado a escuchar a la ciudadanía, a escuchar a la sociedad y no a monologar y a imponer su discurso sobre la sociedad. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado esta instalación de Joan Capote, feedback o acerca de la democracia, una instalación genial que nos ayuda a entender cómo la riqueza del arte contemporáneo, cómo el arte contemporáneo puede construir una obra de una complejidad metafórica muy grande, utilizando elementos matéricos, utensilios que nada tienen que ver con el arte, como estetoscopios, por ejemplo, y también como una instalación puede convertirse en una representación metafórica de un concepto o de un fenómeno social y político tan complejo como lo es la democracia. Así que a quien le haya interesado esta obra de Joan Capote, lo deje en los comentarios. Yo puedo hacer comentarios de otras de sus obras, de otras de sus instalaciones o esculturas, y sigan al artista en sus redes sociales para que puedan ampliar los conocimientos sobre su obra. Entonces, mis amigos, como siempre les digo, si les gustó el video, me regalan un like, lo compartan con sus amigos, con cualquiera que le pueda interesar, y nosotros nos encontramos la próxima semana con otro video. Chao.